Hola, bienvenidos a este su podcast, Historias Distópicas, mis queridos psiconautas, donde hablamos sobre temas interesantes, historias discordantes y algarabía en general. Me presento, soy Jorge Ibanué y hoy, como siempre, estaré acompañado de dos personalidades únicas y atípicas. Sus nombres, Omar Lugo e Isaed Rodríguez. ¿Cómo están, mis queridos acompañantes y generalmente mis queridos expertos en todo lo que nos van a preguntar hoy? Pues no diría experto, pero yo estoy bien. Espero que llevando la cuarentena con... No sé, güey, ya no hay días, güey. Solo es mañana, tarde y noche para mí. Sí, ya la cuarentena ya pasa como de te despiertas, en las tardes haces algo y te duermes y ya. Sabes que es noche y mañana, o sea, no hay un martes, miércoles, ¿sabes? O sea, Pues justamente hoy me di feo. cuenta que era mayo. ¿mayo? Sí, estamos a primero de mayo, sí. Primero de mayo, no debemos estar trabajando, hoy es día inhábil. Ya llévala. Espero que todos en sus casas se encuentren bien porque deberían estar en sus casas. Por favor, no salgan, son muchos. De hecho, aunque no lo crean, estamos en vía remota acá. No, pero nos queremos mucho, o sea. No así de ese mucho, ¿sabes? O sea, sí, pero no. No homo. No, nada homosexual que esté Aún. en nada. Sí, amor, pero no de ese tipo. Aún. ¿Qué? Iván, presentas el tema tú. De hecho, vamos a hablar sobre este primer podcast del que vamos a hablar. Va a ser de un asesino serial. Vamos a hablar de asesinos seriales la mayor parte del tiempo. Luego vamos a ir intercambiando los temas. Pero precisamente hoy vamos a hablar de nuestro primer asesino serial en la historia de México y Estados Unidos. Y ahorita vamos a saber por qué, ¿no? Y mi querido Omar, ¿nos puedes dar el contexto acerca de este tema? Bueno, hasta donde pude investigar, creo que es el primer asesino de América del Norte. Como tal, sí es el primer asesino serial mexicano. Y lleva por nombre Felipe Nerio Espinosa Chávez, Felipe Espinosa, o conocido como Espinosa Chávez. El primer asesino de origen mexicano y parte de los sangrientos Espinosa. Bueno, todo comenzó en el año de 1836, eso es lo seguro, dando dos lugares para su nacimiento. El condado Río Arriba de Nuevo México, en ese entonces Santa Fe, en ese entonces territorio mexicano, o posiblemente en el estado de Veracruz. En ese entonces estaba Antonio López de Santa Anna en el poder, que se había tomado, bueno, en el poder es relativo porque se había tomado una licencia, dejando en el poder a Miguel Francisco Barragán Ortiz, el cual fue un general del ejército trigarante durante la independencia de México. Todo un personaje supercatólico, condecorado militarmente, y tuvo pedos con la Inquisición, incluso estuvo un tiempo encerrado, fue exiliado del país, anduvo por Guatemala, eso fue antes de asumir la banda presidencial temporalmente. Todo un personajazo nuestro. Era muy amado por el pueblo, a tal grado de que fue amado por el pueblo, a tal grado que cuando se supo sobre su estado de salud muy delicado, el pueblo iba a las afueras del Palacio Nacional. Él fallece cerca del campo de batalla, no de una bala, no de una herida mortal, sino de una gripa. Aguas, cuídense. Tenemos memorables todo. Durante las guerras de Texas. Bueno, él está en el poder durante un año, entra al poder José Justo Corro, que creo que Justo no está bien ese apellido, no sé, no sabría juzgarlo aún, no indagué tanto en ese tema. En 1836 aprueba las 7 leyes que hacían que el poder se centrara en la Ciudad de México y alrededores, dejando a un poco de lado los estados del norte. En 1840, y por la parte de nuestros vecinos del norte, en ese periodo de tiempo estaba, concretamente en 1841, estaba en el poder Marty Van Buren, que era... no ese chiste Van Buren, ¿qué hice yo, güey? Muy machista. Este señor no reconocía la independencia de Texas, era muy estudiado, venía de familia de abogados y políticos, fue el primer presidente americano de Estados Unidos, de origen Neoyorquino. Neerlandés, bueno, creo que es Irlanda, si no me equivoco, y era neoyorquino, de origen neoyorquino. Este señor no reconocía la independencia de Texas, no quería que Texas se uniera a México. Bueno, en el 1836 Texas se independiza de México y es un estado, por así decirlo, soberano, aunque nadie reconocía esa independencia. O sea, esto pasa en la... Bueno, Texas era ya la República de Texas.
Texas fue la República de Texas. Texas fue, durante casi 10 años, Texas fue república. Wow, O sea, no estaba ligado ni a México ni a Estados Unidos. Solo que México no reconocía la independencia de Texas y ni Estados Unidos la reconocían. Pero en ese momento ya era territorio, o sea, de Ellos estaban Estados aislados. Unidos, ya estaba, ¿no? Ellos ¿No? estaban solitos haciendo sus gobiernos solos. Oh, No quería que Texas uniera, no quería pedos con México. Después entra al poder otro presidente que no recuerdo su nombre, fue el 9º, pero este güey duró 23 días en el poder, era el rival de Martin Van Buren y era todo lo contrario, él era líder militar, súper condecorado, lo quería el Congreso, hizo de las primeras campañas, como tal se le considera la primera campaña moderna porque desestimaba su competencia, hacía carteles, se mofaba de su sexualidad. Y después de este señor entra el 10º presidente, este fue más como en política interior, pero entra quien nos interesa, James Knox Polk. Este señor siguió, del 9º presidente, siguió tomando su política, tuvo dos promesas importantes para su campaña y su mandato: hacer que Texas se uniera a Estados Unidos y tomar los territorios de California y Nuevo México. oh, fue cuando se suscita lo del plan de Guadalupe. No tengo recuerdo, sí. El plan de Me Guadalupe. parece que sí, el plan de Guadalupe. Y bueno, mandan, en ese entonces Santa Anna vuelve al poder, Ajá, sí, sí, sí. después de todas sus licencias, pero el pueblo mexicano y el gobierno le dijeron, güey, es que perdimos Texas bajo tu mandato. Y él dijo, pero güey, hay que ir a la tonta Texas. Pero necesitamos Texas y los gringos amenazan con tomar más parte de nuestro territorio y pues iban a llover golpes. Pero al final lo vendió, ¿no? Se quedó como vendido. Ajá, no, bueno, sé. esto Ajá. mandó a un embajador, Ajá. que el embajador, todos pensaban que, los mexicanos pensaban que iban a dar una compensación económica por haber anexado a Texas a su territorio, y él dijo, no, vengo a comprar California y Nuevo México. Y todos dijeron, pues entras al país, y de ahí comenzaron los golpes. Fue la temporada cuando México y Estados Unidos estaban en guerra, ¿no? Y la ocupación, y México perdió parte de su territorio. Después espero debatir si Santana fue un héroe o un villano. ¿Qué no íbamos a hablar de política? No, no es política, es historia. Política. Es como política histórica. Es que no sabemos, o sea, si era tan inepto o no fue tan inepto, fue una víctima de las circunstancias. Era un genio incomprendido, güey. No, eso sí, definitivamente no. No. Okay. Nació, bueno, Espinosa Chávez nació en 1836 en el seno de una familia pobre, constituida por el matrimonio de Pedro Ignacio Espinosa, Gertrudis Chávez y varios hijos. Es lo que le decía en este contexto, ¿no? De que en ese momento cuando viene este personaje o cuando se empieza a documentar la historia de este personaje, realmente no había no estaba ni en México ni en Estados Unidos, ¿no? Era como parte de los dos, pero sin ser de los dos en ese momento. Es por eso que, de hecho, no hay mucho registro de Espinosa, hay muy poco registro acerca de este personaje, pero es memorable este buen no fue bueno. Tengo entendido Ajá. que hay, bueno, yo lo que investigué, hay un museo sobre él, bueno, en Estados Unidos? En Río Alto, Colorado, hay un museo de él. Ya. Pero no puede ir al museo de Río Alto, Colorado aún. También, ¿no? Hay una pobreza muy grande aquí de nosotros. De hecho, ustedes no están viendo aquí, pero estamos a oscuras. Nada gay, pero muy a oscuras. Tiene varios hijos. La infancia y toda la vida en general de Espinosa estuvo marcada por la pobreza, la segregación, la marginación. Pues esto se puede decir, morenos en el sur de Estados Unidos, ya sabes, población blanca, enormes extensiones de tierra. Pero sí, perdón que te interrumpa, pero siempre pasa esto, ¿no? De hecho, hablando en estudios recientes, pues se hablaba acerca de que las personas con rasgos europeos sobresalen más que las de rasgo mestizo, que vaya la redundancia, aquí somos muchísimo más mestizos. No europeos, diría caucásicos. Caucásicos, Bueno, sí, ajá. caucásicos por arriba, ¿sabes? O sea, Ajá. no... Güerito, pues. Güerito, ajá, el güerito. Y es que igual, el término güerito también se puede llegar a... O sea, por ejemplo, los güeritos de rancho, ¿sabes? Ajá, o sea, sí, todo eso de decir güero, moreno, o sea, hay dos puntos, ¿no? Y su línea entre ser despectivo e incluso insultante a ser nada más para referenciar un tono de piel es muy delgada, porque puedes decir, pinche moreno, ¿no?
o pinche prieto, o pinche güero. Pero ¿Me sí, explico? pero sí hay diferencia, Amor ¿no? a O los sea, prietos. Amor a los prietos. sí. Prieto love. ¿Cómo es? I love you color caguama. Siempre, ¿no? No, yo estuve leyendo en algún momento un libro que en este momento no recuerdo el autor, pero hablaba precisamente de esta situación, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos bien introyectado esta parte de cómo nos conquistaron y por lo general tenemos como este miedo a las personas, miedo introyectado. Ujú, sí. O sea, no lo percibimos consciente, pero tenemos este miedo introyectado y digámoslo como esta dominancia por las personas con rasgos caucásicos. Pues es que no nos vayamos muy Ajá. lejos, no nos vayamos muy lejos. Los comerciales, o sea, todos los comerciales sí, ya sí. es muy difícil. Sears, ¿no? Que, Con su ajá, campaña, Sears. cómo fueron quemados en Twitter. ¿No? Sears, o sea, hasta hace poco los estos de Victoria, ¿no? O sea, Ajá. que empezaron a meter a gente ya más de diferentes tonos de piel, o sea, no puedo decir ni siquiera Diferentes raciales. etnias. Es que tampoco son etnias porque todos son mexicanos, ¿sabes? O sea, Pero es que Ok. Pero México sí tiene etnias. sí, definitivamente sí tiene etnias, pero todavía a la fecha no encuentras a comerciales de empresas grandes Con rasgos como muy generales de la población Ajá, mexicana. sí, o sea, siempre O sea, es el sí. típico güerito con la familia. El famoso white mexican. ¿no? Exactamente, O sí, sea, sí. toda esta parte, sí. Pero es esta belleza occidental que tratamos de imitar, ¿no? Que tratamos como de... Es que tú lo dijiste, Ajá. viene desde la Desde la conquista. desde la ¿no? conquista. Esta parte introyectada, ¿no? En este libro, por cierto, se lo recomiendo, se llama Psicología del Mexicano. Si algún día tienen la oportunidad de leerlo, está muy padre. No es como el de Octavio Paz, porque no, El laberinto de la soledad no es un libro que abarque la psicología general del mexicano. Eso no lo crean. Está muy bonito, pero no. Ok, las Retomando. enormes extensiones de tierra Retomando. del territorio mexicano en el norte estaban escasamente pobladas, los puntos de concentración demográficos estaban constituidos por familias de campesinos pobres, como la de Espinosa, eran ignoradas por las autoridades, por factores como era la guerra, la centralización del poder. Pese a las condiciones adversas, Felipe Espinosa creció como una persona funcional. Se cree que se dedicaba al campo o posiblemente como ganadero, y por ganadero me refiero a que cuidaba las vacas o el ganado de alguien más. Como el gran común denominador de la población mexicana de esa época era un mestizo. Bueno, aquí no pude buscar la etnia exactamente, pero por el estado de Estados Unidos probablemente sea comanche, de origen comanche. Incluso hay una imagen, ¿no? O sea, Sí, de hecho no. lo vamos a compartir en redes sociales, pero no es una foto, ¿no? Es un boceto. Ajá, es como un retrato tal vez de la época. Tal vez me imagino que alguien lo describió y lo dejaron en el museo. Como algo de así, estas fotos, pinturas viejitas que tenía tu abuelita colgada en la pared, no sé si les tocó. ¿no? de Sí, que eran como entre pintada, como foto y acuarela, pintada. ¿no? Como entre, no sé, como... Sí. ¿No te tocó a ti? no, la No, mía no nunca. está tan grande, ¿sabes? La mía todavía es joven y bella. Sin ofender. Saludos a tu abuelita. Saludos a la abuelita. Aquí quiere tener problemas el muchacho. Oh. Es cierto, respeto para la señora. Ya mejor síganme. Bueno, cabe señalar que el sistema de castas fue abolido en México tras su independencia, o es parte de sentimientos de la nación. de los Sí había, padres de sí había Miguel como Hidalgo. una formación de castas. Es que O sea, siempre como la hubo- India. Bueno, es que ¿no? no es así como tal en la India, es muy diferente de lo que pasó aquí en América, porque los españoles pues llegaron, o sea, el poder se concentraba en estos pocos españoles, después poco a poco se fue yendo hacia los criollos y la A los población mestiza. criollos, ¿no? Que sucedió con Miguel Hidalgo, ¿no? Que lo vemos como un héroe nacional, pero realmente datos históricos demuestran que no, que él la abolía Por sus propios o sea, derechos de él mismo. O sea, ¿no? sí, quizás ahorita ya lo veamos como el héroe nacional, que fue el que inició todo esto, Ajá. pero estaba buscando un bien, un bien personal. O sea, simplemente era Sí, continuar no, con no, los mismos. No era un bien general, no era como de quería liberar a México. No, quería pero luchar por los derechos de Aquí el detalle es que al ser una figura eclesiástica, una figura, digamos, de culto para seguir, Ujú. como eran en ese entonces los padres, bueno, los sacerdotes cristianos católicos, Bueno, lo siguen empezaron siendo, a seguirlo, toda la gente que estaba alrededor empezó a seguirla y empezó a apoyarla, y quieran o no, pues era mano de obra o mano de guerra barata, y que estaban incluso, seguían con unos ideales propios, que eran los indígenas que estaban oprimidos por los españoles. Pues bueno, la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo no es Miguel Hidalgo como tal. Oh, no. Era sí. Maximiliano de Habsburgo contrató a un pintor porque querían enaltecer a México Ajá. para este periodo, para celebrar
el aniversario de la lucha de independencia, no recuerdo qué aniversario, pero el punto es de que mandó al retratista, el pintor oficial de la corona, a que hiciera un retrato de Miguel Hidalgo, pero este güey no encontraba a nadie, y el retrato, con la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo, es de un botánico alemán que trabajaba en la corte de Maximiliano de Habsburgo. Órale, eso sí está muy interesante. Incluso hay una escultura en el castillo de Chapultepec, en la cual se dice que es Miguel Hidalgo, pero no, realmente esa ropa que él ocupaba o que con la que el escultor hizo a escultura, valga la redundancia, está basado en un catálogo de moda de esos años, de los años en los que Maximiliano de Habsburgo estaba en el poder. Yo he escuchado en algún momento que incluso la peinada de la calva de Miguel Hidalgo no era tal cual así, porque creo que cuando lo decapitan, me parece que arrastran la cabeza o algo así, o cortan parte de él y se ve como si le faltara un pedazo de cabello. Yo tenía entendido, no recuerdo bien exactamente dónde lo escuché o dónde lo leí, pero sí tengo como bien marcado esa parte de que sí, Miguel Hidalgo no es como lo representamos. Sí, no, definitivamente no, porque en ese tiempo regresemos un poquito, la historia es un cura de una ciudad, ¿qué era? ¿Valladolid? Sí, Valladolid. Ajá. Que realmente no era el cura, ¿sabes? O sea, no era la persona más importante de esa región. Religiosamente, hablando de religión, no era la persona. Sí, no era un obispo, como no era un cardenal. No era nada, no era alguien tan importante que mereciese tener un retrato en vida. Siendo hijo de españoles. Sí, no, definitivamente. Es que el güey tengo entendido que era bien revoltoso. Era radical para esos tiempos. Ya. Y no. Continuemos con regresando al tema porque los prejuicios asociados a esto continúan teniendo gran peso en la sociedad, incluso hasta nuestros días, lo que retomaba Iván del prejuicio del color de piel. En este lugar, bueno, era analfabeto católico y dedicado a los labores del campo bajo el sistema productivo de subsistencia. Se casó y procreó 2 hijos, por lo menos 2, un niño y una niña, es de lo que se tiene registro. El censo mexicano de 1845 del Rito Nuevo México enumera varios miembros de la familia Espinosa, mientras que el censo de 1860 de Estados Unidos enumera a Felipe Neri Espinosa, que vivía en Conejos, Valle de San Fernando, Taos, Nuevo México, con su esposa y 2 hijos, una niña de 5 y un niño de 2. Los americanos, los cuales eran más en la región, eran ganaderos, la frontera, pues bueno, estado fronterizo, armas, ellos hacían sus leyes, hacían que se cumplieran. Y poco a poco, debido a todos estos factores, perdió sus tierras, su identidad, su representación. Se perdió su sentido de pertenencia, ¿no? Ya no se sentía lo que decíamos hace rato, que no se sentía ni de aquí ni de allá. La guerra de México y Estados Unidos terminó en el 48, pero aún había un ambiente de tensión y más para la población mestiza. Vaya. El detonante de Espinosa, bueno, aquí algo que pasa mucho con las Wikipedias español e inglés es que se pelean. Wikipedia dice que todo este desgorre pasó delante del 68 y la inglés dice que sucedió entre 1860 y el 63 el primer homicidio. Ok. Bueno, que cabe destacar, ¿no? Que estamos hablando precisamente de un asesino serial, pero ¿qué es un asesino serial? ¿No? Un asesino serial es como tal, vaya la redundancia, como voy a decir, es una persona que mata más de 3 veces con un tiempo de... ¿cómo se dice? Lapsos. Con lapsos, perdón, y a veces hay como un tiempo en el que se congelan, ¿no? Y esta parte, y una de las cosas más importantes, o de las cuestiones por las que un asesino serial es que hay un detonante específico, ¿no? Muchos de estos asesinos seriales tienen un significante dentro de los mismos y el por qué escogen a cierto tipo de víctimas, y me imagino que ahorita nos vas a decir qué tipo de víctimas tenía. Bueno, debido a todos estos factores, se dice que Espinosa recurrió a actividades delictivas. Fue capturado por el departamento del sheriff obligándolo a confesar. Él no dijo nada. Se cree que fue apresado con un primo o un tío. Es lo que no queda muy detallado aquí, si eran esos familiares, si eran primos o hermanos. Y el ejército americano fue a su casa, mató a su esposa, hijos, junto con otros 3 miembros de su familia, entre ellos su madre. No hay otro episodio más traumático que eso. Eso dice por todos lados, factor detonante, ¿sabes? Eso dice como por todos lados de aquí. Aquí cayó la piedra. Aquí cayó. Las mujeres fueron ultrajadas, su casa quemada. No. Ese día algo cambió para Espinosa, la ira y el deseo de venganza lo invadieron. Sí, dejó de tener como a citando al Joker o Guasón se le dice por guasa.
¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Todo lo que toma es un mal día. Todo lo que toma es un mal día para reducir al hombre vivo más cuerdo a la locura. Pero no siempre sucede de esa forma, ¿no? En algunos casos todos tenemos días malos, demasiado malos, diría yo. Pero mataron a su pero... O sea, es que aquí nos vamos a que no podemos asegurar que, mira, si pasa esta serie de eventos, te vas a convertir tú en un asesino serial. Hay cuestiones como que detonan esta parte de este instinto asesino y más en esta cuestión que se llaman asesinos seriales. Sí hay pero todos tenemos este sentimiento, pocas veces o pocos de nosotros pueden desarrollarlo y realmente realizarlos, ¿no? A veces tiene que ver cuestiones genéticas, a veces de contexto, a veces episodios traumáticos desde la infancia y que detonan dentro de una persona estos episodios violentos. No todos vamos a asesinar, sino créeme que hubiera más asesinos. Sí, por eso digo, o sea, depende mucho del contexto. Y si nos vamos al contexto que vivió el asesino de en turno, del cual estamos hablando, está viviendo en un lugar, en un espacio geográfico en el cual no se sabe si está de un lado, si es estadounidense o es mexicano. Luego, aparte de esto, la segregación cultural que él tiene por la gran invasión de personas americanas o estadounidenses, y el hecho de que las vea y no tenga las mismas posibilidades de sobresalir como lo tienen estas personas que llegaron de otros estados a su casa, bueno, hacia su espacio geográfico. Ahora, si le sumamos a eso las grandes carencias que él llegó a vivir y rematamos con el hecho de que mataron a su familia los estadounidenses en forma de represalia por castigar los delitos que él cometió, matan a su familia, o sea, yo considero que era más que obvio. Yo no lo justifico, ¿no? Porque esta situación incluso que sigue pasando en tiempos contemporáneos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con los indígenas de la zona tarahumara, totalmente marginados, totalmente con la falta de derechos humanos, y me imagino que han pasado cosas ahí más allá de lo que se cuenta, lo que se percibe en medios generales, pero no todos ellos desarrollan un tipo de personalidad. Sí, no, definitivamente es cada persona, ¿sabes? O sea, una persona puede actuar de una manera, tú puedes actuar de una manera, Omar puede actuar de una manera, su servidor puede actuar de una manera, al mismo ¿cómo se llama? A la misma situación, con las mismas circunstancias, pero no se van a resolver o no van a provocar en ti conductas psicópatas. Bueno, hay que definir primero sociópata y psicópata, ¿no? Un psicópata es una persona que por lo general es una persona que sabe utilizar la cuestión del habla, la cuestión de se relaciona bien con las personas, es una persona totalmente funcional dentro de una sociedad, pero el punto es de que carece de empatía. Los sociópatas, en cambio, son personas viscerales en el momento de las conductas, ¿no? Estos asesinos desorganizados, actúan completamente por la emoción y por el instinto, ¿no? Y fueron más fáciles, digámoslo así, como de atrapar, más que los psicópatas. O sea, tu vecino podría ser un psicópata y no lo puedes saber. Tu vecino ejemplar, tu delegado puede ser un psicópata y ni siquiera podrías saber que dentro de su ranchito, dentro de su jardín están enterrados muchas personas, como pasó con John Wayne, ¿no? Que tenía enterrado, que tenía enterrado como más de 20 jovencillos ahí. Pobrecito, y él estaba buscando una mala aceptación de su papá porque era homosexual. Punto importante, digo, son diferentes, sí, claro, cada asesino tiene sus propias motivaciones, no puedes decir que hay uno igual al otro, que sí comparten ciertas tendencias, como por ejemplo lo comentábamos hace rato, la falta de empatía es general para este tipo de personas. Ahora, aparte, los traumas que generalmente tú y no me lo vas a dejar negar, la mamá, el papel importante de la mamá en la crianza de estas personas. Más que en la crianza es el significante que toma la madre. La madre es esencial porque es el primer vínculo amoroso que se tiene y de ahí se retoma las conductas que se generan en la vida adulta. Por eso la mayoría de los asesinos o los asesinos seriales como tal son hombres. Yo creo que el 90% de ellos son hombres y solamente un 10% son mujeres. Los hombres por lo general sus instintos tienen que ver con la sexualidad y el poder, y las mujeres por la cuestión, tengo entendido, por la cuestión económica. De hecho su modo de las mujeres son mucho más pasivos, ¿no? Pistolas, veneno, por lo general. Matan a personas cercanas a ellos, esposos, hermanos, primos, no a desconocidos como son los casos de los hombres. Omar, por favor, continúa ilustrando. La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863. Fue descuartizada y su corazón fue sustraído.
Esto lo hizo junto con Vivian, se desconoce si fue su hermana o prima. Pero era familiar. Era familiar de ella. Asesinaron a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Ejecutaba con arma de fuego y supuestamente descuartizaba y evisceraba a sus víctimas, disponiendo los cadáveres con una clara intención de llamar la atención. No. Bueno, la mayor parte, a excepción de lo que se sabe, ¿no? De su familiar mujer, la mayoría fueron estadounidenses, ¿no? Lo que yo puedo retomar aquí es un sentido, primeramente, de que una carencia de pertenencia, como ya habíamos dicho, y la segunda parte es la cuestión de la retoma de poder que se le había quitado. ¿Estaban haciendo su propia versión de justicia? Estaba haciendo su propia versión de justicia y aparte estaba retomando su poder, ¿no? Era como de, hey, véanme, aquí estoy. Soy más chido que ustedes y ustedes no pueden hacerme nada porque yo soy poderoso, ¿no? Esta idea de poder que le faltaba a Espinosa. Mandó cartas al gobernador de Nuevo México, John Evans, en las que decía que mataría 600 gringos y 100 por cada uno de sus familiares muertos. En otra carta exigía inmunidad para él, para su familia y su familia, que se le pidiera perdón públicamente, esto que lo hiciera el gobernador John Evans, y que se le indemnizara con 20 kilómetros cuadrados, los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. De no cumplirse sus demandas, mataría 500 gringos, más aparte de los 600 ya condenados. ¡Wow! Pero yo sí puedo percibir aquí como cierta noción como de empatía. Yo creo que, sí, yo creo que ya había cierta empatía, pero sigo retomando esta idea que estoy diciendo, que es de la cuestión la cuestión de poder que se le fue negada. Así no. Y con la carta estaba diciendo, hey, yo no les tengo que temer a ustedes témanme a mí, ¿no? Totalmente, sí. Los agentes, despertó la ley, pues John Evans le dijo, pues creo que vamos a llamar al sheriff de varios condados, entre ellos el del condado de Conejos, Elmet Harding, y el comandante voluntario de Colorado, S.P. Tapan. Fueron enviados a buscar a Espinosa, pero tuvieron poco éxito. Una pandilla del condado de Park, conformada por algunos cazarrecompensas y a hombres armados de Colorado, finalmente lograron rastrear a los hermanos al suroeste de Canyon City. Bueno, Vivian fue asesinada a tiros en el tiroteo que siguió, pero Felipe escapó. Después de esconderse durante el resto del verano, Felipe reclutó a un sobrino de 14 años llamado José y reanudó el alboroto. Poco después, el legendario rastreador Tom Tobin, este güey igual está bien interesante, formó parte de la caballería del ejército de Estados Unidos, fue militar, fue explorador, fue rastreador, cazarrecompensas ocasional, aventurero. Sí, wow, todo un macho estadounidense, prototipo. Fue alistado. Sí, sin problema. Fue alistado por el ejército de Estados Unidos para encontrar a la pareja. En cuestión de días, Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible: encontró el campamento de los forajidos. Se desató un tiroteo entre ambos bandos, en el cual los Espinosa perecieron. A ambos se le cortaron las manos y la cabeza post-mortem, las cuales fueron enviadas a Fort Garland ante el gobernador para dar testimonio de la muerte de los asesinos. Se desconoce cuál fue el destino final de los restos mortales de los Espinosa. Hasta la fecha viven descendientes de Espinosa, que están convencidos de que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Pues tampoco lo negaría, ¿sabes? Es como de mexicanos en zona de americanos, totalmente marginados. Pobres, ¿sabes? Hay que crear un prototipo de un villano, ¿no? Yo lo podría creer. No hay unos datos que digan que sí, pero sin duda podría decir que tal vez estuvieron satanizando. No es tan difícil creerlo. Ahora, Omar, por favor, dinos cuánto tiempo duró su venganza. Sí, bueno, la muerte de Espinosa fue a finales del 63, lo cual quiere decir que fue bastante activo, falleciendo él cerca de en diciembre del 63, el mismo año. 32 víctimas en menos de un año, son 7 meses. 5.3 más o menos, 5.3, 5.6 más o menos. Al mes. Al mes, o sea, una persona y un punto 3 a la semana. ¿Sí? O sea, no cuentan enanos, ¿eh? No cuenten enanos. No cuentan como medias personas. Vamos a empezar con los enanos. No, enanos. ¿Había enanos? Sí, siempre ha habido enanismo. Sí. Estaba viendo, por ejemplo, lo que medía Martin Van Buren, medía 1.58. Wow, está más grande. No, yo estoy más grande. Pues si no saben, yo estoy pequeño, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Chiquín. No eres enano menos que puedas patear tu frente. Sí, ¿En serio? Los enanos pueden patear su frente, ¿sabes? Sí, eres enano. ¿Crees que Benito Juárez haya podido patear su frente? Pero Benito Juárez era enano, no era enano, no era tenía un... 1.38, ¿no? No sé, era como... No sé, carnal, no lo conozco tanto. Por ejemplo, ahí es esta parte porque su cuerpo era proporcional a su cuerpo,
¿No su cabeza era proporcional a su cuerpo? No sé, si hubiera Porque sido- los enanos tienen, por lo general, tienen como evidencias, ahora yo, como partes muy generales de enanos. ¿Sí, cómo Su decirlo? torso es normal, ¿no? Ajá, no, y las sus extremidades son extremidades pequeñas. Bueno, Y a por ver, eso se tienen como esta... No sé, güey, si yo hubiera Ajá. sido Don Porfirio, le hubiera dicho, a ver, Don Presi, póntese la frente, a ver si es el Ey, dato. 1.37, ¿sabes? Ya busqué el dato. 1.37. 1.37 ¿Cómo se llaman centímetros. los aborígenes? No, ¿Personas pequeñas? no, las personas que... ¿Liliputienses? ¿Pitufos? No, que fueron descubiertos en Sudamérica. Que eran Pues no son súper pitufos. chiquitos, güey. No. Ok. ¿Palumpas? De Charlie, la fábrica de chocolate. Ey, sí Descubrió existe. Sudamérica. No, no es cierto, no existe. No me creas, ¿sabes? Pero los No. palumpas sí son de Sudamérica. Sí. Pero no sé, no, perdí tu dato, ¿ok? Mira, no. Bueno, no le hagan caso al chaparro. ¿Cómo pasamos de...? Porque yo estoy enano, ¿no? Ya me acuerdo. Entonces, el final, ¿fue un final digno para él? ¿Consideran que fue una muerte digna para él? El hecho de después de 32 personas en 7 meses haya muerto acribillado. Pues su motivante fue la venganza, ¿no? Pero vuelvo a recaptar lo mismo, posiblemente las 32 personas que fueron muertas a sus manos no tenían nada que ver con el hecho de que hayan ultrajado a su familia. Era el significante que representaban ellos, ¿no? Esta parte de lo que, Junto de lo que era. con Ajá, la piel. ajá. Sí, por ser güeritos, mira, ¿quién lo viera? Aquí ahora es al revés. Sí. Pero ¿fue digno o no fue digno? Yo considero que sí. ¿Cumplió su cometido? No, le faltaron. ¿Cuál Como- hubiera sido como que, ay, güey, Pues oye, las cartas decían que 600 personas. personas, le faltaron 300, No, 570 y No no, más, 68. No, porque 578. primero había como amenazado con 500, ¿no? Y dijo que después 300 o 600. No, primero iba a matar a 100 por cada uno de sus unidades. Ah, Eran 600. 600. Le mataron 568 y después dijo que si no le daban lo que quería iba a matar a otras 500. Es el típico, es lo que ahora vemos con el quiero un helicóptero y un coche y $20,000 para irme como en las películas. Tal vez. Sí, ¿no? No, ya. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Van a saber dónde están. O sea, pides 20 kilómetros de tierra, 20 kilómetros cuadrados. ¿Sabes dónde van a estar esos 20 kilómetros cuadrados? No fue tan listo. No fue tan listo. Ey, hace rato mencionabas Quería que... hacer pero- su ciudad-estado, Ah, quería que fuera que no Su- tuviera jurisdicción de las autoridades. Ah, o sea, ok. es mierda. O sea, mi propio rancho. ya después, Ajá. si yo Propia- hubiera propio vivido lo país. suficiente, Estados Unidos se habría sentido muy culpable de lo que le hicieron a los indios. Y ves que ya los dejan hacer casinos. Oh, Ah, cierto. Para resarcir la culpa, ¿sabes? Ah, sí, los tengo entendido, es como un tema muy sensible, así como de, eres blanco y ves a alguien y dice, por favor, ten mi dinero y Por respeto perdóname a tus por todo tierras. lo que te hicimos. Como la de Full Metal Jacket, ¿no? La de cuando hacen la presentación hay uno que parece Cherokee y le dice, por respeto a ti, te vamos a decir el jefe. Pero también eso es despectivo, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, o sea, es Full Metal Jacket. Pero ¿Sabes? los indios lo aprovecharon para hacer casinos y quitarle su dinero a los blancos. Vaya, ¿Qué pasó? Es Qué raro. que no sale al aire, pero Iván estaba jugando con unos plástico. popotes, ¿no? ¿Y las tortugas? Piensa en las tortugas, hijo. Yo no le pongo popotes a No, los- pues estás ahí jugando, los vas a tirar a la Boing. basura, Dios mío. No Piensa en digas las- marcas, no los patrocinan. Boy, patrocínanos, por favor. Por favor, Quiero hacer como Boys. tengo hambre. Tengo hambre. Ok, digno. Digno, sí fue digno. Digno, ok. Considero que sí, fue una buena muerte. Asesino organizado, desorganizado. Pues dice que dejaba los restos. y- Desorganizado. Tú, Desorganizado. a ver, experto, por favor, psicólogo. Desorganizado, sí, sin problema. Bueno, de hecho voy a darles como que... ¿No sería más como asesino en masa? ¿Más que serial? No, porque un asesino en masa sería como... Matar un chingo y Sí. O sea, Por lo un general- chingo al mismo tiempo, ¿no? Ajá, por estos chicos que se meten a Ajá. A los las tiroteos. escuelas, sí, tiroteos, asesinos en masa, sí. Sí, por lo general tienen culpa y se suicidan. Bueno, no culpa, sino que se suicidan, ¿no? Y es un arranque único Ajá. y ya. Sí, bueno, yo según Ajá. los asesinos en serie eran como que dejaban más tiempo entre víctima y víctima, Pues- más lapso de tiempo. Pues no, mira, voy a citar el concepto general. Los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. Los asesinatos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos. Hablábamos de lo que representan o lo que representan las víctimas para ellos. Sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia
tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad. Eso sí, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia y o el apremio de la pobreza. Claro, aquí también bajo nivel socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes esto y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza durante y después de cometer los delitos. Pues sí, cumplió con varias. Sí, sin problema, ¿no? Sí, entra en varias, ¿sabes? Sí, entra en varias. Y aquí les voy a dar la de desorganizado. El desorganizado, asesino serial desorganizado, no dispone de un medio de transporte propio. Bueno, en este caso es como muy contemporáneo. Ya no tenía burros tampoco. Ya no había burros. En una carreta a lo mejor. Participa en actividades solitarias por lo regular, vive con un progenitor y mata a las víctimas como un mal menor. No hay una empatía. Las despersonaliza después, ya sea con contusiones, lesiones abundantes, múltiples en el área facial y el tórax, y puede mantener actividades parafílicas. Bueno, aquí no pasó aquí. O practicar desmembramientos, normalmente con actividades fetichistas. Bueno, pues no sé si tuvo fetiches, no le pregunté. Lo que pasa aquí es que tampoco hay una... No, por ejemplo, lo que les decía a él, que falta información, y lo segundo es de que su motivante principal fue un hecho de venganza, pero sí habría una despersonalización por los sujetos, los veía como un número. O sea, tal cual las personas los veía como un número. Y la segunda es de que no... Y como decía, no hay un fetiche sexual en este personaje del que acabamos de hablar. Cabe recalcar que no en todos los asesinos seriales tiene que haber un motivante en ese sentido. Y pues bueno, ya para finalizar, no sé si quieran decir algo en conclusión. ¿Con qué te quedas, Oscar? ¿Con qué me quedo? Que... ¡Pinches gringos! Ahí estaba mejor esa que la que iba a decir. Iba a decir, cuidado con tus vecinos. Sí, trátalos bien. Nunca nadie sabe cuándo alguien puede ser un asesino. No queme su casa y violes a sus mujeres. Sí, también, no quemes casas. Quemar casas está mal. Iglesias quizás, pero casas no. Ay, qué incómodo. Gracias por apoyarme. Es que no, eso sí fue la película de los amos del caos. Y sí, fue bien para ellos. Fue muy satano. Eso no lo he visto. Tienes que escucharla, sí. Completa, subtitulada. Muy bien, pero no me quiero comer los subtítulos. No, está muy mal doblada la película. Perdón por el humor perdón por el humor de 3 pesos. Nada gay aquí. A ver, apágala. Entonces, ¿cuál me dijiste? Los amos del caos. Los amos del caos. No queman iglesias, traten bien a sus vecinos. ¿Y Iván? ¿Y yo con qué me quedo? Pues primeramente que falta mucha información de este personaje. De verdad es un personaje que llama mucho la atención por ser uno de los... Voy a decir esto y creo que me voy a hacer escuchar mal, pero uno de los pioneros en cuanto a esta situación de los vecinos sería... Exactamente, se escuchó mal, Sí, pero es verdad. ¿No? O al menos de los primeros que tiene registro. Y obviamente para concluir de mi parte es de que el personaje tenía, bueno, la persona que acabamos de ver, de escuchar y de estar investigando, es una persona que no se sentía perteneciente, tuvo eventos traumáticos, estuvo marginado todo el tiempo y su motivante principal fue la venganza, ¿no? Pero sin embargo, ya como antecedente también había ahí, era que había asesinado a uno de sus familiares en algún momento y con ese empezó. Entonces podríamos catalogar aquí que tenía una completa carencia de empatía y esta personalidad de asesino, de psicópata, de sociópata ya la traía desde mucho antes de que le sucediera el evento traumático. Y yo con eso me quedo, no sé, fue un placer estar colaborando con ustedes, de verdad. En serio. Sí, es cierto. Ok, no sé, yo quiero ir a su museo en Colorado a ver qué historia puedo sacar más de ahí, porque hay muy poca información, tanto en el lado inglés-español, y sí me gustaría conocer más de él, de su vida, su contexto y sus detonantes. Es chistoso porque estamos hablando de él, pero creo que no deberíamos estar hablando de una persona que hizo tales actos. No, sí, está Pues bien. es importante conocer la historia. Lo que se dice de que el que no conoce su historia está destinado a repetirla constantemente. Por eso hay que tratar bien a las personas para que no exploten y se vuelvan homicidas. Todos los links de las páginas donde nos informamos van a estar en las redes sociales. Se va a subir la foto del personaje que acabamos de ver. Bueno, no la foto, perdón, su retrato, como retrato. El güey va a estar en las pinches redes sociales. O sea,
a que lo conozcan, ¿no? Y pues tenemos Facebook, Ajá. Sí, historias distópicas. Historias Distópicas, Instagram y Twitter, igual todo va a estar, espero, si no hay dominios, pues como historias distópicas. Si no, ahí dejaremos los links en Facebook. Ahí sí está, historias distópicas. y ya, ¿Ya? nada iba a decir, ¿no? Con Nada más frutas y verduras. sus redes sociales. Ah, sí, ya déjame, ya me nací. Pueden encontrar como Isaac Rodríguez, no le pensé mucho. Omar, Omar is on fire en Instagram, porque Cruda de Bacacho ya estaba ocupado. Cruda de Bacacho, qué buen nombre es ese. Está muy chido. Sí. No, a mí me pueden encontrar en Facebook como Iván Rangel. Mi página de psicólogo está como psicólogo Jorge Ivanoe. Y en Instagram estoy como Jorge Iván 16. Pues cuídense, psiconautas, los queremos mucho y no salgan de sus casas. Sigan en Sí, casa. por favor, sigan en casa, pónganse así como nosotros nada más. Hasta luego. Nada más estamos aquí. Ah, ok, Nos vemos a reunir. pensé que Yo los Adiós. quiero. Adiós. Nada gay. No. Adiós.